Hoy tenemos una vez más la oportunidad de reunirnos para hablar respecto de un tema de salud que en el día de hoy se refiere a algunas toxinas de origen animal en alimentos. Como registros históricos interesantes se encuentran experiencias consignadas en la Biblia respecto de enfermedades que sufrían los egipcios y que no sufrían los israelitas que vivían más o menos en la misma área geográfica. Por conceptos ideológicos, los egipcios nunca quisieron unirse o vivir junto con personas que fuesen pastores de ovejas. Pero la distribución de las enfermedades que se ven en el día de hoy, al abrir las momias egipcias, más o menos se han abierto 4.000 momias, se han encontrado diferentes tipos de enfermedades que son muy similares a las que tenemos hoy en nuestra sociedad. Arteriosclerosis, diabetes, sobrepeso, enfermedades de los dientes, estrés, son vistas en este tipo de momias, a diferencia del método de vida que tenía el pueblo hebreo, que no consumían sangre ni comían tampoco grasas, que tenían solamente una esposa, que enterraban las heces fecales. Es decir, existen una gran multitud de leyes sanitarias de aquel tiempo que sencillamente revelan salud y sabiduría que evitaban enfermedades entre una población y la otra. Por eso es necesario mirar hoy algunas entidades o toxinas bacterianas que, a pesar de estar reglamentada una gran cantidad de medidas sanitarias, diariamente las observamos. Podríamos empezar, por ejemplo, con las estafilococos, el Staphylococcus aureus, o las toxinas provocadas por este tipo de bacterias se observan diariamente. Los estafilococos son bacterias que pueden llamarse normales en ciertas áreas de la piel o que pueden encontrarse dentro de la cavidad nasal y con determinados estornudos o manejo de alimentos, como en el caso de alimentos que tienen determinada cantidad de proteína o de carbohidratos. Por esa razón es recomendable, especialmente cuando se hace un viaje o cuando no comemos en casa, evitar precisamente alimentos que están conservados en vitrinas que son calientes. Las vitrinas calientes poseen más o menos temperaturas entre 35 y 38 grados centígrados y esto permite el desarrollo de todo tipo de grupos bacterianos que son verdaderamente agresivos para la salud. No se trata solamente de la bacteria en sí, de la contaminación bacteriana en sí, sino de las repercusiones que las toxinas de esas bacterias sobre la salud después de 12 horas de contacto pueden dar. Por esa razón, Staphylococcus aureus hasta el día de hoy es verdaderamente un terror en lesiones periféricas a los ángulos de la boca, en lesiones tipo eczema de la cara, de las manos, y en el microscopio se observarán solamente esos racimos similares a uvas, esas formaciones redondas, en el caso del Staphylococcus aureus, llamado así, por ese color dorado que posee. Los alimentos conservados o calentados, especialmente en el invierno en vitrinas, alimentos que son ricos en carbohidratos y en proteínas, no son precisamente la mejor elección. Luego viene un grupo muy grande de enfermedades conocidas como el grupo Salmonella, que, a pesar de tener tantas medidas sanitarias y escrupulosas formas de limpieza, una y otra vez en la consulta diaria se observan contaminaciones por Salmonella. Es posible que los alimentos no sean contaminados durante el proceso de la carne en sí, sino que este tipo de bacterias ya están presentes durante el crecimiento de los animales en los galpones de producción. Entonces, animales que han sido sacrificados y que poseen ya en las cloacas grupos de salmonela, donde la carne en determinadas porciones tiene contacto con estos grupos bacterianos y luego son congeladas. Estas bacterias no desaparecen, no se multiplican tampoco, pero son el medio que, al ser preparadas como alimento, han provocado o desencadenado verdaderamente epidemias de diarrea, de vómitos, que pueden durar hasta 4 y 5 días con la mejor evolución. En la peor de las evoluciones tendremos daños hepáticos y aún daños cerebrales. Son reconocidas desde el pasado hasta hoy modelos de trabajo, especialmente en la cocina, donde las tablas de corte, donde se cortan las carnes, especialmente deben ser en plástico
o en un medio que permita ser cocinado a altas temperaturas con el fin de destruir estos grupos de salmonela. Como signos médicos clínicos, entonces observamos fiebre alta, diarrea, dolor abdominal, vómito y náuseas. Son especialmente escogidos o son ideales los medios que observamos, como los huevos. Los huevos son medios ideales por cuanto deben pasar a través de la cloaca, y si en la cloaca al salir el huevo tiene la posibilidad de contaminarse con heces fecales que poseen estos grupos bacterianos, tendremos entonces en casa la posibilidad de tener salmonelas, y tal vez de los medios más propicios son las ensaladas donde se utilizan huevos crudos, por ejemplo esa llamada ensalada rusa o algo similar a esto. Como medida preventiva queremos también decir que al comprar los huevos y observar que tienen manchas de materia fecal, no es correcto de ninguna forma lavar los huevos con agua. La cáscara del huevo no es precisamente completamente impermeable, sino que la cáscara posee pequeños orificios. Durante la postura, la gallina coloca en la última parte del tracto una película de proteína que cierra esos orificios. A continuación cae en la cloaca y allí es posible que se unte de materia fecal, pero previamente tenía una película de proteína que impide que el huevo se contamine con las heces fecales. Entonces, el propósito de tener huevos limpios dentro de la nevera, habiéndolos lavado previamente, no es precisamente una medida sanitaria. Los huevos, por supuesto, al comprarlos en el supermercado se deben observar que en lo posible no tengan manchas de materia fecal. Estamos hablando sobre salmonela. Entonces existen muchos alimentos que precisamente se prestan para transportar este tipo de bacterias. De los más comunes son los huevos de pato. Los huevos de pato son conocidos porque casi todas las heces fecales de los patos están contaminadas con salmonelas, y este grupo de animales no presenta síntomas. Por esa razón, tal vez como consejo familiar, como el mejor consejo para cada uno de nosotros, si se desea consumir huevos, el ideal es calentarlos, cocinarlos, mínimo por 10 minutos, con el fin de destruir estos grupos bacterianos. Otros alimentos que presentan grave peligro son las mayonesas. Las mayonesas, recordémoslo, están hechos con huevos crudos. Tal vez la única mayonesa que se puede comer con seguridad son mayonesas preparadas en casa, donde el ama de casa o la persona que los prepara ha tenido el previo cuidado de observar que sean huevos sanos. Especialmente en las épocas de verano hay alto consumo de helados que poseen en su mezcla huevo y leche. Se colocan en 3 signos de pregunta. Recordemos una vez más que en la venta de este tipo de productos, la idea es hacer ganancia. Y si la ganancia compromete la calidad del producto, entonces el comprador está en desventaja. La calidad de huevos que se utilizan para fabricar tortas, para fabricar helados, no son precisamente de la mejor calidad. Son huevos de segunda calidad, algunos ya están partidos, algunos que se compran son harina de huevos, y colocamos una vez más en signo de pregunta las temperaturas y el manejo que estos huevos tuvieron para llegar al mercado. Posteriormente entonces aparecen dentro del grupo de las diarreas, estamos hablando de productos de origen animal, diarreas en general, no solamente las diarreas que se presentan en el grupo de aves de consumo, como son los pollos, o como son los pavos, o como son los patos de consumo, sino que igualmente la diarrea se presenta igualmente en otro tipo de animales que se encuentran encerrados en establos, en pequeños cubículos, donde los cerdos son tal vez un ejemplo apropiado. Ese tipo de diarreas se pueden transmitir a las canales de consumo, y es necesario que solamente una de las canales, llamamos canales al animal ya que ha sido sacrificado, donde grupos bacterianos como salmonela pueden provocar infecciones o epidemias diarreicas. Especialmente se han visto, por ejemplo, en cuarteles del gobierno, donde los soldados han tenido en más de una sola oportunidad, durante una sola comida, después de 6 horas del consumo, diarreas en grupo, y muchos de estos soldados, ya podemos llamarlo pacientes, han sido necesario incluirlos en unidades hospitalarias con el fin de suministrar los líquidos que necesitan para poder compensar las pérdidas que han tenido. Entonces, dentro del grupo de salmonela tenemos no solamente las moscas como grandes transmisores de
grupos bacterianos. En sus patas transportan más o menos en 2000 metros. Imagínense ustedes, 2 kilómetros puede una, una mosca volar que ha sido o que ha estado parada sobre heces fecales, donde ellas encuentran una gran cantidad de vitaminas del complejo B, y luego transportar en sus patas gran cantidad de huevos, no solamente de bacterias, sino también de parásitos, y a continuación colocarlos sobre nuestra mesa, donde nosotros no hemos sido lo suficientemente precavidos para limpiar pequeñas manchas de leche o de restos proteicos que sobre la mesa se han secado y que las moscas, por medio de sus palpos, pueden determinar si son alimentos ricos en dulces o ricos en proteína, donde ellas vomitan o escupen para poder lograr que esas manchas que están sobre los manteles o sobre nuestras mesas se puedan diluir y a continuación ellas puedan de nuevo absorber ese tipo de alimentos, dejando sobre la mesa una cantidad de bacterias. Ese tipo de medidas higiénicas, sanitarias, no se deben olvidar. No solamente las moscas son transmisores de una gran cantidad de enfermedades, sino que también las cucarachas son de los principales insectos transmisores de una gran cantidad, no solamente de salmonela, sino de otros grupos bacterianos. En la segunda línea se observan todo lo que son los roedores, ratas y ratones. A continuación vienen los patos, y especialmente con la carne de patos, los huevos. Luego vendrán, dentro de los animales domésticos, los gatos y los perros. Ellos, su aseo genital lo hacen por medio de la lengua, depositan el gran grupo de bacterias sobre el pelo y luego nosotros los acariciamos. Los niños se llevan las manos a la boca. Por esa razón es la conocida infección llamada fecal oral. Y luego aparecen entonces el tipo de animales domésticos de consumo, como son ovejas, cabras, cerdos, vacas. Y por último nos encontramos nosotros mismos como transmisores directos entre otro tipo de personas que tienen contacto con nosotros. Entonces no se debe eliminar la posibilidad de que las salmonelas sean solamente con signos digestivos, como diarreas con sangre, sino que también debemos pensar que en los asuntos más graves tendremos artritis producidas por grupos bacterianos tipo salmonela, otitis medias, enfermedades cerebrales de las meninges, enfermedades cardiovasculares e igualmente enfermedades especialmente del tracto digestivo. Este círculo entre bacterias, medios de alimentación y animales se cierra en forma estrecha, especialmente cuando las aguas de consumo están contaminadas. Entonces, las medidas higiénicas en todo caso se deben extremar, especialmente cuando nos encontramos de viaje o cuando no comemos en casa. Otros productos, no solamente productos crudos, sino igualmente productos cocinados, pueden tener restos de este tipo bacteriano, y no debemos olvidar el grupo de las salchichas o el grupo de los productos de origen lácteo, donde una pequeña contaminación con este tipo de bacterias puede permitir que sea un medio de cultivo grande. Por supuesto, la pasteurización de este tipo de alimentos, no solamente de las carnes, sino también de los productos lácteos, han disminuido en gran forma estas epidemias. En realidad, las medidas sanitarias son dadas o son propias para los tiempos de verano o para el tiempo de movilización de grandes masas de turistas, donde el control de los medios de consumo no es precisamente el mejor. Sumado a lo que acabamos de decir respecto de estafilococos y del grupo Salmonella, se encuentra una bacteria similar llamada Clostridium perfringens. Clostridium perfringens produce también toxinas, tiene una sintomatología similar al grupo Salmonella, de diarrea, de vómito y de náuseas, y tiene la posibilidad no solamente de actuar en medios ricos en proteína como la carne asada o la leche, sino también en el pan. El pan, depende de la manipulación que tenga, puede ser precisamente un medio apropiado para el desarrollo de este grupo bacteriano. Una cuarta familia bacteriana bien agresiva es el Lactobacillus. De los lactobacilos hay mucho que decir. Muchos consideran que son alimentos muy sanos y aún son llamados a mejorar el sistema inmune. Aquí tenemos uno que se llama Lactobacillus casei. Especialmente es posible encontrarlo
en conservas de pescados y quesos. ¿Por qué razón es importante hoy? Es muy importante porque estos tienen la capacidad de desarrollar o de producir una gran cantidad de histamina. Histamina es un producto que desarrolla todos los signos de alergia, es decir, rasquiña, prurito, enrojecimiento de la piel. Si se llega a presentar en el tracto respiratorio, se puede producir una perfecta constricción de los bronquios, y el desarrollo de este tipo de entidad tiene una relación íntima con el consumo de este tipo de alimentos. Es decir, si consumimos el Lactobacillus casei, podemos estar desarrollando una gran cantidad de histaminas, especialmente en el caso del consumo de pescado, donde la cadena de hielo, la cadena de congelación no fue perfecta, sino que en un determinado momento esa cadena de hielo, es decir, me refiero al transporte del pescado del lugar donde fue tomado hasta el lugar de venta de consumo, allí tendremos entonces, en ese transporte, si se han presentado cambios de temperaturas, es posible que el lactobacillus se desarrolle en grandes dosis y que bajo un pH muy ácido se logre el desarrollo de una enorme cantidad de histaminas y que con el consumo de este tipo de alimentos se desarrollen alergias. Existen todo tipo de síntomas, en este caso, una vez más, los síntomas se pueden referir solamente al aparato digestivo, como son náuseas, vómitos, pero igualmente pueden haber también síntomas del aparato central, nervioso central, como en el caso de mareos, dolor de cabeza, palpitaciones. Se pueden revelar igualmente sensibilidad a nivel de las manos, a nivel de las piernas, y en un periodo más o menos de algunas horas, 2 o 3 horas, después del consumo pueden aparecer todo este tipo de síntomas. Entonces, como ustedes observan, la parte veterinaria o la parte de lo que se llama salud animal tiene una implicación grande en el tipo de alimentos que consumimos, y damos como consejo que una reducción drástica en el tipo de consumo de origen animal disminuiría igualmente los riesgos a todo este grupo bacteriano e igualmente a todo tipo de enfermedades metabólicas. Les agradezco mucho.